Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este curso. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Isabel López Cortés y Domingo Salazar, los expositores de hoy, eh, que son del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, deciros que este seminario se enmarca en un programa de formación en materia agronómica y de divulgación del seguro agrario que coordina el SEIGRAM en conjunto con Agroseguro, que actúa como patrocinador en este caso. Y bueno, para hablaros un poco del SEIGRAM, muy brevemente, es el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales. Es un centro de investigación mixto en la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo origen se remonta al año 2007 y nace gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y en su momento Agromutua. Y bueno, desde el año 2007 Agroseguro ha cubierto el lugar de Agromutua dentro del SEIGRAM. Bueno, la página web se las dejaré por acá en el chat para quien esté más interesado, al igual que una noticia que hemos preparado en referencia a estos cursos, porque a través de la página web del SEIGRAM podrán seguir todas las novedades de este curso. Y bueno, sin querer quitaros más tiempo, les doy la palabra a Isabel y Domingo para que empiecen el seminario. Muchas gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Agradecer que hayáis contado con nosotros para hablar de esta parte, desde nuestro punto de vista interesante, de los cultivos frutícolas. Y como ya dice el título, nosotros vamos a hablar de una pequeña introducción. Y quitaremos la cámara si queréis para que nos centremos en la imagen del texto, si os parece. Y en cualquier momento, como hemos dicho antes, nos interrumpes cuando quieras, Jamil. Bueno, como ha comentado Isabel, esta parte es muy general y yo entiendo que la mayoría de vosotros lo conocéis perfectamente. Por eso vamos a ir a un apartado un poco más rápido, pero mencionar aquellos que entendemos importantes para las personas que ya habéis salido mucho al campo y debéis seguir saliendo, evidentemente. Bueno, vamos a hablar de agrupaciones de frutales y qué requerimientos agronómicos básicos hay que considerar en algunos de ellos. Hablar del ciclo de cultivo, es decir, de la fenología en el año de esos cultivos. Cuáles son las formaciones donde está la mayor parte de la producción y por tanto de las cosechas, y unos esquemas básicos sobre la poda y buscar arquitecturas frutícolas nuevas. Desde dos puntos de vista, ir a la mecanización máxima y a la intensificación de cultivos, que entendemos que es por donde la fruticultura va en estos momentos. Primero, recordar que fruticulturas hay muchas especies. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de los frutales de hueso y frutales de pepita, que tenéis enmarcados en los círculos, pero recordar que hay cítricos, uva de mesa, olivo, frutos secos, frutos tropicales cada vez creciendo, al menos en nuestro entorno, y frutales adaptados al Mediterráneo, como el caso de la charla que tendréis de caqui. Como frutales de hueso hemos tomado como ejemplo el ciruelo, básicamente el europeo, pero también el japonés, el cerezo, el albaricoquero, los melocotoneros. Todos ellos tienen un requerimiento o unos requerimientos básicos. Unas necesidades de frío invernal, es decir, horas de frío, unas horas de calor para completar la maduración del fruto, y todo esto deben ser datos que a largo plazo vosotros tengáis disponibles entre 10 y 20 años, porque algunos años son variables, sobre todo condicionan la posible adaptación al frío, no al frío brusco, que ese no tiene adaptación. Y hablaremos también del ciclo fenológico a lo largo del año, que según las especies comprende entre 100 y 200 días. Concretamente, el albaricoquero, como sois de muchas zonas, pero en las zonas mediterráneas de Murcia, como líder en albaricoqueros, y Valencia después, aunque está bajando la cantidad de albaricoques en nuestro entorno, es de unos 120 días de ciclo anual, desde la brotación hasta la recolección. Las necesidades básicas de frío en las especies la tenéis esquematizada aquí, tomando como centro el avellano, que necesita, según los cultivares específicos, entre 800 y 1200 horas de frío,
y entendemos como horas de frío aquello que está por debajo de los 7 grados. Algunas especies que tienen muy pocas exigencias, menos de 400, otras que tienen pocos requerimientos básicos, como es el albaricoquero, las nectarinas precoces y muchos melocotoneros, aunque algunos necesitan hasta 1200 horas frío, que es lo que necesita el cerezo, el ciruelo, los ciruelos, vamos, los tres, el peral, el manzano y el nogal. Algunos de ellos, como veis, hay cultivares que son precoces con pocas exigencias y otros con más exigencias, que son los tardíos, como el caso del peral, si os fijáis, por ejemplo. El ciclo básico de la fenología, bien, lo tenemos aquí de alguna manera, que recoge el reposo invernal que termina ahora, dentro de unos días, en la mayor parte de frutales, aunque evidentemente las zonas productoras son muy distintas de Almería, Murcia, Valle del Ebro o otras zonas de producción. Empieza la brotación, algunas variedades precoces, como veis ya en febrero, es lo que ha pasado con el almendro, prácticamente en este momento en nuestras zonas se ha helado casi todo, como en la mayor parte de España. Empieza la floración, normalmente coincidiendo con mediados de abril, y el desarrollo del fruto. En los más precoces, el frutito empieza a desarrollarse, como luego veremos, en marzo y termina en junio o julio. Luego viene la época de inducción floral para el año siguiente. Y no seguimos con esto porque es un esquema muy general. Nosotros hemos trabajado, y esto es parte de resultados de este trabajo, en la caracterización fenológica de las especies de frutales de hueso y pepita mayoritarios. Entonces, en nuestras condiciones lo que trabajamos mucho es con estas fenologías que ves aquí de manera breve, porque es un póster de promoción. Es un póster que nos encargó una empresa, como veis, lo dejamos porque es así, los elaboramos nosotros en publicaciones y con documentación muy divulgativa como esta que tenemos. Pero sobre todo lo ponemos porque lo que nos importa a nosotros es estudiar la adaptación fenológica a cada una de las zonas de desarrollo del cultivo. Por eso hemos ido estudiando en este caso es el albaricoquero, pero si avanzas... Ahora avanzaremos más, más. Pero sí que queremos recordaros que hay una taxonomía muy antigua que se usan normalmente en productos fitosanitarios, que es la alfabética, que veis ahí, y luego la que realmente nos va a marcar más porque tiene hasta 100 estadios, con 10 subestadios en cada caso, que tenéis los números que veis aquí. Hay una observación. En frutales se pasa prácticamente de las numeraciones básicas a partir del 0 en yema de invierno. Como veis, después pasamos ya una serie de estados a números que empiezan ya por 3, porque el estado fenológico 2, como es general de la BBCH, es solo para hortícolas. Y en frutales saltamos de los números iniciales de brotación a la evolución ya de esta brotación. Aquí tenéis, lo podéis ver vosotros luego con detalle, cómo es la evolución albaricoquero, como ha dicho Isabel. Aquí la tenemos en ciruelo, en melocotonero y nectarina. Como veis, todo lleva dos números, un número y una letra. Dos nomenclaturas diferentes para poder manejarlos en cualquier situación. Con especificación de qué estadio a nivel general se puede considerar. En ciruelo, perdón, en cerezo, luego en manzano, en peral. También hemos incluido el caqui y hay otros muchos, pero vamos, entendemos que esto es lo que se nos ha encargado en fruticultura. Y luego recordar que los requerimientos agronómicos de un frutal dependen de las condiciones del suelo, evidentemente del clima, que es lo que más nos interesa, horas frío y horas calor, de la compatibilidad del injerto sobre el patrón utilizado, los coeficientes de riego normalmente generales en cada zona, y que se pueden adaptar por las estaciones agronómicas y por las estaciones del Ministerio de Agricultura. Y luego las condiciones de fertilización, tanto sea en la plantación como en la producción, con aportes de cobertera y también enterrado cada vez más, que es lo que se está haciendo con el riego. Luego hablaremos de las distintas formaciones y las podas que requiere básicamente cada frutal. En cuanto a horas de calor, son temperaturas por encima de 6 y 7 desde la fecha que estamos ahora, aproximadamente a mediados de febrero, primeros de marzo este año. ¿Y qué necesita para la floración? ¿Cuántos días de floración hay? ¿Y cuántas horas de calor acumulado? Las horas frío son muy importantes, pero las horas de calor condicionan el color prácticamente de las pulpas y de
la epidermis de casi todos los frutos, que son una forma de evaluar la calidad de estos. En cuanto a las sensibilidades, también hemos hecho aquí un cuadro resumen de los momentos en que es más sensible al frío y menos sensible cada estado. Cuando está hinchando la flor, la yema que veremos después de flor o mixta, como veis, quizá los ciruelos europeos son los que más toleran la temperatura baja y los otros pues muy parecidos todos ellos. Sin embargo, en el desarrollo del fruto, que es donde más problemas se pueden provocar, como veis, el albaricoquero es el más sensible, a diferencia de los otros que estos son valores medios obtenidos tanto bibliográficamente como luego veréis como en nuestras zonas de la ribera aquí en Valencia. En cuanto a las sensibilidades tomadas en las principales especies de frutales de hueso y el almendro, las tenéis aquí. Cuándo es sensible el botón floral, cuándo es la plena floración y cuándo es el momento inicial del cuajado. Tener en cuenta que hay unos márgenes importantes, como veis en el melocotonero, porque aquí hablamos de melocotoneros, son melocotoneros, incluidas las nectarinas, los paraguayos, las platerinas, etcétera. Y hay desde sensibilidades en los más tardíos, que es menor, a sensibilidades más marcadas en los más precoces, evidentemente. Y en este cuadro, igual que en el anterior pusimos el avellano, hemos colocado el almendro como sistema de referencia de las zonas. Inicialmente las recopilaciones se tomaron de Baldini, libro que conocéis todos sobre frutales, y después se ha ido actualizando y poniendo algunos esquemas de cómo se nota esa sensibilidad al frío. Tanto en flor, que tenéis en la primera esquema debajo, donde está el estigma y el estilo helados, como el helado del propio frutito, la semilla, en los dos de arriba. Otra cosa importante es tener en cuenta la salinidad. Tener en cuenta que en algún caso, como el granado, con aguas excelentes y buenos suelos, tiene un problema de agrietado brutal, que no es atribuible a las condiciones de cultivo, sino a la salinidad, falta de salinidad del suelo y las aguas. Y eso hay que tenerlo quizá en algunos casos de peritaciones, cuáles son más sensibles y menos sensibles, sobre todo en los dos apartados debajo, como veis aquí. Igual podemos hablar de sensibilidad a la sequía. En casos de sequía, pues también hay que tener en cuenta las necesidades que tiene cada especie, porque no se puede atribuir a daños meteorológicos cuando hay un problema de sequía si no está contemplado en las condiciones de los contratos del seguro. Lo que hemos hecho a partir de ahora es coger las principales especies y empezar a hablar de cuáles son los requerimientos agronómicos que tienen estas. Entonces iremos hablando de melocotonero, presentamos luego albaricoques, cerezos, ciruelos en general. Entonces hemos marcado prácticamente en rojo para la zona más importante o el aspecto más importante, como por ejemplo que el melocotonero es muy sensible a la salinidad y que tiene una necesidad de horas frío muy variable entre 600 y 750. Hay que... Bajo hemos esquematizado con situaciones reales de la fenología cuál es la sensibilidad al frío en cada caso. Fijaros como en las zonas que más nos importa es que el fruto es limitante a menos 1 grado centígrado. Lógicamente la madera es mucho menos limitante, pero también la yema y la floración en algunas ocasiones y sobre todo en fondos de valle donde hay inversión, con lo cual el aire frío desplaza al caliente hacia la parte más alta. Hay que recordar que siempre se ha dicho que es el melocotonero sensible a la caliza activa, pero que esto es muy dependiente del patrón que vayamos a emplear. No podemos generalizarlo como cualquier otra especie. En el caso de los albaricoquero pasa lo mismo, lo más sensible es el frutito en desarrollo y lo menos sensible al frío sería las yemas de invierno antes de hinchar, que hemos visto en la fenología. El albaricoquero tolera los suelos calcáreos bastante mejor que el melocotonero y prefiere suelos más profundos y con algo de piedra en su composición. Si os fijáis, el óptimo térmico ha subido por encima del anterior. Ligeramente, pero ha subido. Y ha bajado en el caso de los cerezos, que el óptimo térmico lo tienen en 18 grados, aunque las últimas variedades que se están obteniendo ahora, porque la mayoría eran de procedencia de Sunbust y Canadá, pues necesitan o aguantan hasta 22 grados como óptimo térmico en los momentos de maduración. Es exigente en frío invernal más que los anteriores. La salinidad es muy variable porque hay muchos cultivares que son
menos sensibles que otros, necesidades en frío son más elevadas, es muy sensible a la humedad del suelo, también dependiendo evidentemente del patrón, y actualmente hay que tener muy en cuenta y solicitar siempre cuál es el patrón empleado para ver los requerimientos agronómicos. Y bajo tenéis por las sensibilidades básicamente al frío, como hemos dicho. Fijaros que en este caso no hemos sido capaces de marcar, tanto como en los anteriores, unos límites térmicos, porque hay marcadas diferencias varietales que no nos permiten acotar tanto como en el anterior, que acotábamos poco, pero acotábamos más que en este caso. Lo mismo hablaríamos para el ciruelo, donde el óptimo térmico pues también es muy variable, de las variedades europeas a las variedades japonesas, evidentemente. Las necesidades en frío invernal también son variables, es decir, en ciruelos estamos hablando de un conjunto de cultivares inmenso, por tanto es muy difícil acotar, excepto hablar, por ejemplo, que son dentro de los frutales de hueso los menos exigentes en suelo de todos, tienen gran adaptabilidad y bueno, que necesitan un diseño y elección de polinizadores en la mayor parte de los casos y una floración tardía, con lo cual en general tiene menos problemas con la helada primaveral. En la siguiente diapositiva veis lo mismo que en los casos anteriores, cuál es su respuesta, su sensibilidad al frío, según cada uno de los estadios principales. Recogemos ahí diferenciados los ciruelos europeos de los ciruelos japoneses, porque hay alguna diferencia, excepto en los estados iniciales de ya caída de pétalos y, por tanto, de inicio del desarrollo del fruto. Hasta aquí hemos hecho la presentación general de cuáles serían las exigencias agronómicas o los requerimientos agronómicos de las principales especies. Que podéis consultar después vosotros, consultando los datos que os podéis grabar de esta presentación, evidentemente. Y ahora vamos a mencionar cuáles son las mayores problemáticas en el cultivo. Entender que con el tiempo que tenemos lo que hemos hecho ha sido delimitar muy claramente lo que en nuestra opinión podían ser los mayores problemas. Está claro que hemos hecho una ligera descripción climática de suelo, aunque es muy variable, y nos interesa hablar también de adaptación de material vegetal y sobre todo conocer cuál es la variedad que tenemos. Entonces, tener claro que en la delimitación de la realidad de las especies, cuando hay muchas especies que tienen cultivares patentados, es conocer las normas UPOV y CPVO, que es donde se describe qué hay que hacer para determinar una variedad. Evidentemente, esto, en el caso vuestro, que la mayoría supongo que trabajáis en temas de agroseguro, pues es responsabilidad del asegurador. Y aquí hay que ir con mucho cuidado porque normalmente los tomadores no lo tienen en cuenta. Y es uno de los conflictos con que nosotros al menos nos encontramos muchas veces. Lo que nos importa sobre todo es que sepamos que existe una norma y podemos consultar esa norma en cualquier momento. El segundo problema importante que vemos es cómo afecta a la floración, cuajado y la producción de cada uno de ellos. Por ejemplo, la falta de polinización por falta de viento, puesto que no vuelan los polinizadores habituales, a no ser que sea polinización anemófila, y las lluvias, que interfieren mucho. Las lluvias las vemos a continuación con más detalle. Luego, ¿quién produce caída de yemas? Que puede ser un tema térmico, evidentemente. Cuando no hay horas de frío, las yemas en los centros de las formaciones que veremos después, sobre todo, caen todas y solo quedan las yemas productivas de la punta de las formaciones. Luego, la interferencia de las 3 especies de Monilia que veremos que forman goma como otros problemas y que no son atribuibles a daños meteorológicos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, la falta de iluminación, cuando se diseña la poda, hoy hay tendencia a abrir más las formaciones, como veremos en copa, y la falta de iluminación condiciona totalmente la producción. De hecho, en algunas especies que no vamos a tocar, como los cítricos, solo florecen en la parte de fuera del árbol. En la parte interior no hay casi nunca ninguna flor que llegue a término. O la falta de iluminación por una mala disposición de los árboles dentro de la propia explotación. Sobre todo cuando se intensifica. Exacto. Luego también estaría el lavado por lluvias, que hemos dicho que ahora lo vemos con más detalle. Es importante hablar del problema por una inadecuada poda, o sea, porque no hayamos podado pensando en cuáles son las formaciones productivas que a mí me interesa dejar y tener, y hemos dejado otras formaciones que al no ser productivas, llega un momento en el que mi árbol no produce nada y le echamos la culpa cuando en realidad es una inadecuada poda la que hemos realizado. Una falta de limpieza en los árboles de aquello que no produce, es importante. Luego,
también un problema es tener suficiente foliar eficiente, es decir, que esté haciendo fotosíntesis para permitir el crecimiento y evolución en maduración del fruto. Claro, muchas veces cuando llegamos a las explotaciones vemos que tenemos suficiente desarrollo formativo de hojas, pero la existencia de hoja no indica que sea eficiente en realidad. Lo que tenemos que buscar es aquella que es eficiente para nosotros y mantenerla por encima de todo. Y aquella que no lo sea, realizar una poda en verde y eliminarla. Y luego, en muchas situaciones, cuando hay, por ejemplo, un granizo, se puede perder parte de la hoja o hoja entera. Es muy distinto, porque según la superficie dañada, en el caso de que estén con hojas que no sean caducifolios, evidentemente, no quiere decir que desaparezca la capacidad fotosíntetica, sino que se disminuya. Luego, los daños físicos en madera, que muchas veces son voluntarios para facilitar el cuajado y otras veces, si se hacen mal o demasiado gruesos, pues la verdad es que producen un estrangulamiento del líber y de la circulación de la savia y, por tanto, de la eficiencia de las hojas. Luego hay muchos problemas fúngicos y víricos en madera vieja. Claro, cuando un árbol ya ha avanzado su época de producción más, digamos, elevada, desciende mucho esta. Y entonces, cuando se cogen históricos de producción, hay que saber qué edad tiene el árbol, evidentemente. Y hemos vuelto a poner lo de la madera productiva, porque para nosotros digamos que es la parte más importante. Cuidado con qué tipo de poda hacemos en nuestra explotación y si estamos dejando aquello que produce o no. Pues lo repetimos como coletilla final. Luego hay unas problemáticas en el cultivo atribuibles a los daños por lluvia, que evidentemente van desde el lavado de los estigmas, el arrastre del polen, el vuelo de los polinizadores, el efecto parálisis del tubo polínico por enfriamiento, la rotura de flores por una lluvia intensa, evidentemente, rotura del estilo y los estambres, cualquier órgano floral. Luego, una cosa muy importante en lluvia y humedad permanente es la aparición de rosetting cuando no es buscado, como en el caso de muchos cultivares de manzano, o el envejecimiento de la piel que luego veremos. Además, evidentemente, en casos de lluvia muy fuerte, caída de frutitos en desarrollo y aumento de las patologías fúngicas o la aparición de asfixia del sistema radical. Hemos pensado que algunas de estas es mucho más interesante verlo a través de imagen y es lo que pretendemos hacer en las próximas. Como podéis ver, el rajado en frutos. Es rajado de frutos por exceso de riego, posiblemente, o por exceso lluvias. de lluvia. Puede ser por las dos cosas, con lo cual hay que definirlo un poco más, ver cuándo aparece y cómo evoluciona. Aquí tenéis distintas fases y distintos puntos de aparición en nectarinas. Normalmente es agrietado estilar el atribuible a las lluvias. Después, la apertura de la zona estilar, muy frecuente en los paraguayos y Pero no perdamos de vista también a las nectarinas en estas situaciones, que se producen mucho con un abonado inadecuado, excesivo, y entonces produce esta apertura y que genera la inviabilidad del producto desde el punto de vista comercial. Y evidentemente las platerinas tienen también este problema. Esto hace que algunas series tradicionales plantados como el UFO 2 y el UFO 4, que es muy frecuente que les pase esto, actualmente deban desecharse, por lo menos como plantaciones nuevas. Y las plantaciones antiguas, pues ir sustituyéndolas, evidentemente. Hay otro rajado, que es el que aparece en la imagen siguiente, en este caso en albaricoque. Albaricoque frecuente y atribuible básicamente a las lluvias o la maduración muy avanzada, cualquiera de los dos motivos, pero normalmente es debido a lluvias y encharcamiento del suelo. Los daños por granizo, lo conocéis todos perfectamente. En las dos imágenes siguientes, que me permite ver la deficiencia del producto en sí. Pero hay un importante... Perdón. Hay un importante que sería la senescencia estilar, en este caso en nectarina. Que puede ser atribuida a humedad ambiental, mantenimiento del suelo con exceso de agua y encharcamiento, y que no necesariamente tiene por qué ser atribuida solo al exceso a daños por meteorología adversa.
Luego hay un caso importante a tener en cuenta que son la problemática en el cultivo de trips, que genera el daño que vemos en la imagen. Principalmente sería la nectarina que está más roja en la parte superior de la imagen, más habitual encontrarla. Pero que influye ya cuando la nectarina está todavía en maduración, con lo cual la valoración de la cosecha es muy distinta a cuando no aparece. Si avanzamos en más problemas que aparecen en el cultivo, hay uno importante a destacar, que es el soleado. El soleado genera las famosas chapas agrietadas, lo que se conoce como el asurado del fruto, y la única manera cuando te afecta al tronco en sí, a la madera, porque te la va quemando, es protegerlo con encalado. Claro, aquí volvemos otra vez a mencionar lo anterior. Cuidado con la poda, que puede estar generándote este soleado innecesariamente. Con lo cual hay falta de color, al menos en los frutos que no están expuestos directamente a la luz. Y sobre también todo, disminuir el calibre. y eso ya es un problema mayor. Otro problema importante es la apertura de hueso. La apertura de hueso puede atribuirse a veces a la helada, siempre que sea demostrable, evidentemente, pero también a un abonado irracional, con exceso de nitrógeno, lo cual es muy habitual para conseguir mayores calibres y que debemos tenerlo en cuenta también. Es decir, cuando pensamos que cuando se asegura una plantación debería pedirse algo sobre las técnicas de cultivo que estamos hablando, porque pueden aparecer problemáticas que no sean meteorológicas. Luego, otro problema es la aparición de la lepra. Ha salido un poco desenfocada. Perdonad que no. Evidentemente, el oidio. Cómo se puede además tener un tratamiento contra el oidio, que es muy frecuente, y sobre todo la monilia. La monilia, además de atacar a las flores en primavera, los frutitos los expulsa y las yemas de invierno también. Las tres especies atacan básicamente a algún cultivar como el miller de albaricoquero y otros, y también una cantidad importante en nectarinas, menos en melocotonero, pero también se da. Dada la importancia que tiene, si no os importa, aquí hemos decidido hacer un poco más amplia el apartado de imagen de esta situación, de esta problemática. Sí. Normalmente los ataques de monilia van acompañados de gotas de goma en las cicatrices de lo que debería ser la cicatriz de la hoja del año anterior, con lo cual ocupa, como veis aquí, la yema y la expulsa completamente. Esto es el aspecto que tiene la moniliosis en el fruto, que esto evidentemente lo conocemos, cuando llega sobre todo a estados más avanzados, pero lo que interesa es, sobre todo, conocer la expulsión de yemas que veis aquí, detallada a la izquierda, una yema muy inicial y varias yemas en una formación que veis a la derecha, en la brotación, que además produce seca de las hojas en las zonas inmediatas. Pero en todas estas imágenes, si os fijáis, lo importante es que la goma va empujando totalmente a la yema hacia el exterior. Y si es una yema productiva, evidentemente la producción la disminuye mucho y cuando la yema todavía no está diferenciada, también. En este corte, si os fijáis en la imagen que aparece más a la derecha de las tres que hay una, en la zona donde hay la expulsión, al levantar la epidermis se ve el marcaje por el que... Sí, y una necrosis ya que empieza en el liver que alimentaría esa zona. Aquí veis también una yema expulsada. Aquí cómo afecta a las yemas terminales muchas veces. Y cómo se forma alrededor de ellas un chancro que, aunque no tuviera esa goma de expulsión, me permitiría identificar perfectamente que estaría justo en la zona marcada con la flecha. Esta zona normalmente tiene un tono más violeta de lo habitual en la madera de la especie en que se trate y indica que han comenzado ya la invasión de las hifas de monilia. Aquí veis el efecto de la monilia sobre una formación que sería inicialmente un ramillete de mayo, que se han caído todas las yemas y se ha secado la brotación que ya ha comenzado. Aquí muchas veces lo que podemos ver en una formación es como un aplastamiento de la corteza, es decir, que una parte de la formación esté aplastada, sea plana, como indica el esquema de la derecha y el de la izquierda arriba, con lo cual se ve que la monilia está atacando ya las zonas del liver, con lo cual a posteriori va a expulsar las yemas. Nos importa también saber cómo compensar la posible falta de horas frío, esa necesaria horas frío, y
se establecen como normas básicas la eliminación del riego, aplicar menos nitrógeno si lo tienes que aplicar. Y sobre todo practicar unos despuntes precoces y si es necesario un arqueado de ramas. Es decir, esto serían técnicas complementarias a la poda que veremos después. También evitar las deficiencias en zinc. Y esto es algo que normalmente no se hace, no se tiene en cuenta y debería. Que no todo es atribuible a la falta de reposo invernal. Es verdad que, de todas formas, cada especie tiene unas problemáticas concretas. Pero es que el cerezo las tiene más específicas que ninguno. Entonces, por eso le hemos dado una diapositiva dedicada al cerezo. Sí, donde hablamos de falta de cuajado por falta de horas de frío, cuando se establece el cultivo en zonas bajas, como por ejemplo ha sido aquí en Valencia, el establecimiento de cultivos o eran cultivares muy específicos o no cuajaban bien. La pérdida de yemas, sobre todo si se poda con brazos demasiado largos, ahora veremos que la poda del cerezo lo que se requiere es pues, coger una caña de 20-30 centímetros e intentar todos los años podar con esa caña en la mano izquierda y las tijeras en la derecha para adaptarse a no hacer nunca formaciones más largas. Es muy frecuente el agrietado de fruto con lluvias próximas al crecimiento del frutito, tener en cuenta que sobre todo las variedades o cultivares muy precoces son muy perecederos, es muy difícil su conservación, la mecanización da problemas, la polinización da problemas y la recolección escalonada es lenta y costosa también. Luego hay problemáticas que hay que tener en cuenta siempre cuando nos pongamos delante de un cerezo para valorar qué le ha pasado a ese árbol o a esa fruta. Hasta ahora hemos visto cuáles eran los requerimientos agronómicos básicos que tenían las especies de hueso y pepita dentro de la fruticultura y hemos visto los mayores problemas que pueden aparecernos. Hay muchos más, pero intentamos limitarlos de alguna manera. Lo que queremos hablar ahora es de cuáles son las formaciones básicas que tenemos que saber para hueso y para pepita, conocerlas para luego poder hablar de ellas en la poda y poder aplicar la poda. Bien, lo primero que hay que tener claro es que en los frutales de hueso y de pepita hay yemas de madera, yemas de flor y yemas mixtas, con lo cual es muy importante diferenciarlas por la forma. Las más alargadas y estrechas serán siempre yemas de madera y las demás, como veremos en esquemas y en fotografías, normalmente tienden a ser más esféricas. Las formaciones serán diferentes, estemos hablando de hueso o estemos hablando de pepita. Y las formaciones productivas van a ser diferentes. Entonces, si os parece, vamos a hablarlas cada una por separado. Teniendo en cuenta que los frutales de hueso, evidentemente lo que son ramos de madera y chupones, la producción es mínima. Puede haber, como tenéis marcado en rojo, alguna yema engrosada que puede dar fruto o por lo menos flor. No se mantiene fácilmente. El ramo mixto, diríamos ahora que quizá es donde en la poda de melocotonero hay que tener más claro que las yemas apicales siempre son de madera. Luego es muy importante el despunte de los ramos mixtos para potenciar el desarrollo y el cuajado, aunque luego tengamos que aclarar posiblemente las yemas de flor que veis ahí diferenciadas de las yemas de madera. Pero no, perdón que te interrumpa, Sí, pero no en la formación, en la poda de formación, sino una vez realizada la poda de formación o fructificación en su caso, poder realizar este despunte para conseguir el engrosamiento y eliminación de las yemas terminales, que son yemas de madera. Sí. Luego, los órganos productivos básicamente son los ramos del año cortos, que llamamos chifonas, y los ramilletes de mayo. Los ramilletes de mayo son formaciones muy cortas y aquí prácticamente en las dos, chifona como ramilletes de mayo, todas las yemas son de fruta o mixta excepto la terminal. Entonces aquí con una sola yema terminal no es necesario el despunte. Todo esto nos serviría para los melocotones, nectarinas y compañía y la parte de cerezos, pero el ciruelos tiene una especificación diferente. Sí, en ciruelos concretamente, además de hablar de estas tres formaciones, habla también de brindillas y dardos que veremos básicamente en las formaciones de pepita. Vale, van las de pepita. En frutales de pepita, además de los ramos de madera y los chupones, son las brindillas, donde hay muy poca producción y suele ser terminal. Luego no es muy recomendable en brindillas, sobre todo las brindillas coronadas, que se ve la yema más engrosada, despuntar, porque la poca producción que tiene aquí la eliminamos y sin embargo no tiene competencia y puede dar buen calibre.
Luego están las lamburdas, las yemas en madera vieja y los dardos, que son las formaciones más cortas, que no son donde buscamos la producción. La producción la buscamos en la evolución, eso sí, de las brindillas, que sean coronadas o no, al despuntarla cuando ya es de un par de años, puede inducir la formación de lamburdas cortas. Esas lamburdas en su evolución van a dar las bolsas, y es en las bolsas donde se encuentran la mayor parte de yemas que van a dar lugar a producción, es decir, flores y posteriormente frutos. Esto es el esquema básico de los dos. Por tanto, en los frutales de pepita lo que tenemos que hacer es inducir bolsas. Y en los frutales de hueso, ¿no? En los frutales de hueso no, no hay bolsas, además no se forman. El desarrollo de formaciones que tengan no acumulación de savia, sino más circulación de savia. Y en los frutales de pepita, favorecer las lamburdas que evolucionan normalmente y las brindillas a bolsas. Si las vemos despacito cada una de ellas, hemos intentado hacer la mayoría de estas formaciones con imágenes. Entonces aquí veis un chupón a la izquierda dibujado y luego un ramo de madera con ramilletes de mayo a partir del segundo año. Luego es muy importante esta formación en los ciruelos, intentar dejar, no despuntar, como hemos dicho el melocotonero, los ramos de madera y que ese ramo de madera tenga una evolución de segundo crecimiento, como veis aquí. Podemos marcar el segundo crecimiento. Aquí, sí. Espera que he perdido el ratón. ¿Lo veis aquí? Este segundo crecimiento hace que la base diferencie en formaciones muy cortas, donde hay muchas yemas, que evidentemente tendremos que aclarar. Esto mismo es válido para el almendro. Bien. Los ramos de madera izquierda. Bueno, ahora algo está. Debe tener el micrófono abierto, perdón. Gracias, Julián. Es que si no nos acoplamos. En esta imagen vemos el ramo de madera con yemas y ramilletes de mayo en la base, como vemos en la imagen superior. Y luego unas chifonas donde casi todo son yemas mixtas, en este caso. Son yemas que engruesan, pero tienen más hoja que fruto. Seguimos con el resto de las formaciones que tenemos en frutales de hueso. Y aquí os presentamos imágenes de ramos mixtos, en este caso en albaricoquero. En albaricoquero, que interesa despuntar, como veis aquí, porque al final solo son yemas de madera, mientras que en la parte de abajo suele tener una yema de madera en cada nudo y dos yemas que están un poquito más gruesas, si os fijáis. Aquí o incluso en estas se ven bastante En estas se ven más gruesas y que pueden dar flores y, por tanto, posibilidad de producción. Mientras que las de arriba, la verdad es que son mucho más delgadas. Lo mismo vemos a la derecha, que el albaricoquero tiene esa característica de 3 yemas en cada nudo. El ciruelo, a diferencia, como hemos dicho, otros frutales de hueso, tiene muchos ramilletes mixtos, como veis aquí, donde la floración es inmensa y que necesita un aclareo de flores, y es lo que quizá justifica en ciruelo el uso de el aclareo de flores químico. En los demás frutales de hueso el químico no va nunca bien, aunque lo mencionaremos. Aquí tenéis las chifonas en albaricoquero. Las chifonas pueden ser cortas, como veis abajo, y de tamaño medio o largo, que veis a la derecha. Pero fijaros que casi todo son yemas de flor, están engrosadas. Y están redondeadas, no son apuntadas como los otros tipos de yemas. Aunque también veis cuando la chifona es más larga que tiene yemas de madera. Mientras que en una chifona corta prácticamente es todo flor. Por eso a veces se habla de ramilletes de mayo y no de chifonas, pero bueno. Otro ejemplo de chifona. Aquí tenéis una chifona, un ramillete de mayo es mucho más corto que la chifona. Arriba tenéis una chifona corta, pero tiene esas características de varios nudos. Incluso fijaros que algunos tienen secreción de goma, con lo cual indica que esa chifona no va a evolucionar bien y desde luego la producción va a ser nula, con lo cual se debe eliminar y tener muy claro los ataques de monilia o de otros ataques fúngicos que producen goma. Y bajo tenéis un ramillete de mayo donde la producción está prácticamente asegurada, al menos en una flor que está muy avanzada detrás ya y que produce en las cultivares precoces casi seguro que va a evolucionar bien.
Aquí tenéis ahora Más ramilletes de más mayo ramilletes de mayo. en diferentes especies. En el caso de ciruelo es muy claro Muy que ilustrado. esos ramilletes de mayo evolucionan, son yemas mixtas casi todo, y evolucionan a frutos, que luego habrá que aclarar, evidentemente, aunque la mayor parte ya cae en ellos por competencia con el fruto que está más desarrollado. Y luego, si entramos en frutales de pepita, como hemos dicho, nos vamos a encontrar primero con dardos, que es lo que tenéis en círculos amarillos marcados en las fotografías. La fotografía realmente que estamos mostrando aquí muchas veces se llama pata de gallo por la gran ramificación que tiene, pero en realidad es acumulación de bolsas de 2 y 3 años que van desarrollando por la yema terminal y producen otra bolsa, otra bolsa, otra bolsa, y como veis aquí, en la bolsa que tenéis esquematizada, acaban teniendo producción en varias bolsas, al menos las de el año anterior y el otro de 2 años. Eso garantiza la producción de manzana y pera en frutales de pepita, básicamente. Es muy importante también en los ramos de madera En el caso del que hay peral, en el caso del peral, que veis bajo a la derecha, intentar despuntar el ramo de madera para inducir la formación de brindillas, como veis ahí. Fijaos cómo aquí se realizó el despunte y se ese desarrolló despunte esta brindilla que está envuelta ha en un inducido círculo naranja. brindillas que algunas son coronadas, como veis, porque la yema terminal es redondeada, y la más inferior y superior, que está entre dos círculos, es más mixta o de madera. Aquí tenéis los ramilletes de mayo. En otro caso tenéis en la parte de arriba central un ramillete de mayo. Muy marcado. Y bajo realmente tiene un mayor desarrollo. El ramillete de mayo es terminal de una formación del tercer año. Las lamburdas, las veis aquí marcadas en rojo, evolucionan normalmente en su base a bolsas. Sí, Miguel Ángel, ¿querías preguntar algo? Bueno, hemos quedado que preguntaréis ahora después si queréis. Y luego también en la base, cuando ya es en madera desarrollada de más de 1 año, normalmente o evoluciona a bolsa o evoluciona a dardo. El dardo termina en una formación de madera, por tanto no tiene prácticamente producción. Por lo tanto, para resumir, las formaciones más productivas según los grupos de especies, albaricoquero y melocotonero son ramos mixtos, mayos y chifonas terminales, el cerezo, ramilletes de mayo y mixtos, y de esta manera os hemos puesto también las posibilidades con otras especies por intentar compararnos con ellos. En cítrico, pues la verdad es que, y luego la higuera, castaño y nogal, que se salen de lo que estamos intentando decir en ramas de 1 año, básicamente. Pero hay una cosa importante, en reconocer que, en melocotonero, albaricoquero, básicamente sería mantener despuntando las ramas que llamamos mixtas, porque es donde llega mejor la savia y más calibre toman los frutos. Una vez que conocemos las formaciones frutícolas que hay, tenemos que plantearnos la poda de ese árbol, pensando siempre en el tipo de formación que teníamos. Hay una cosa que es importante, no ir nunca contra el hábito de la especie que estamos podando. Diríamos que hay una serie de objetivos en la poda. Lo que buscamos es el árbol joven acelerar su producción y su fase improductiva, por tanto, eliminarla. Luego, regular el equilibrio entre la cantidad de hoja que tiene para que engorde y evolucione bien el fruto y la producción que tenga. Luego, muchas veces, al podar hay que tener en cuenta qué capacidad histórica tiene una plantación para ver qué tipo de poda debo modificar. Pero nosotros debemos plantearnos siempre el destino de esa producción. O sea, yo lo que quiero es mejorar la calidad de la producción que tengo o buscar... O conseguir máximo rendimiento o mucha más producción. Si hablamos de kilos, pesetas, sería mejorar la calidad, evidentemente. Y si solo queremos producir cantidad en peso, pues tenemos que hacer otras podas más moderadas, diríamos. No eliminar, sobre todo en aclareo, tanto fruto. Vamos a recordar las normas básicas que nos las sabemos todos, pero recordemos un poco, basándonos ya en Rebour, en el 68. Históricamente ya decía Rebour, libro que conocéis todos, que los árboles deben ser alcanzables manualmente. Hoy en día, con la mecanización, si es posible, es menos importante.
pero siempre buscar troncos de menos de 1 metro de altura cuando el árbol ya está en fase de plena producción. Que las ramas sean sólidas y no se rompan. Por tanto, la inserción, el ángulo de inserción de las ramas y el diámetro debe tener que pensarse para cada especie una por una. Por otra parte, cuando dejemos las ramas de formación, no dejarlas en el mismo punto, porque eso puede crear una cazoleta donde se acumule agua y sea un foco de entrada, al menos de hongos como la caries. Dejarla escalonada. Separadas siempre las ramas de formación como mínimo 20 centímetros, para que nunca lleguen a formar una cazoleta. Buscar, por otra parte, como ya decía Reboul, que los árboles sean permeables, los que tienen sobre todo mucha hoja, para que la aireación en las partes interiores sea adecuada. Si no, para conseguir producción, sí para conseguir hoja eficiente fotosintéticamente. Y por tanto, la base de cualquier poda será equilibrar la vegetación y la producción. Podemos dejar árboles más grandes según el tamaño que estemos observando en la fruta o tengamos un histórico o al menos de 2 o 3 años del calibre obtenido en esos árboles, lo cual queremos reflejar en esta imagen que tenéis ahí abajo. De todas formas, si tenemos que ir un poco más a dar unos criterios básicos actuales sería, primero, que la poda sea lo más sencilla posible, respetar el hábito natural en cada especie. Es decir, si un árbol tiende a crecer verticalmente, no empeñarnos en hacerlo horizontal. Sí tenemos que buscar la máxima horizontalidad de las ramas siempre que el ángulo de las ramas secundarias en segundo y tercer piso sean adecuadas. Que sea una poda rápida e intuitiva, sobre todo actualmente que nos faltan podadores expertos. A la gente que esté podando hay que decir, mira, haz esto y no te pases de ahí. Porque si no, normas estrictas, en pocas con unas palabras. normas estrictas y muy claras, para que se permita un corte rápido. Hacer los mínimos cortes posibles y nunca hacer un retoque. Si te has equivocado en una formación. Hay muchas formaciones en un árbol. Retocar una poda, la verdad es que es perder el tiempo y gastar un dinero que no es necesario. Intentar huir de los cortes gruesos. Y si se hace corte grueso, tener en cuenta que es muy importante utilizar un mastic o que tenga cobre o que tenga algún otro producto que facilite la cicatrización. Y luego pensar que las podas tardías cicatriza mejor y la poda en vegetación aún mejor. Por tanto, las podas en verde van a ser importantes. Tener en cuenta que una poda en seco, por otra parte, es menos debilitante del árbol. Luego pensar que el despunte, cuando se hace, es porque necesariamente lo requiere o casi la producción y la situación de la evolución de flores a frutos en ese árbol. Por lo tanto, las normas básicas más importantes. Tiene que tener un planteamiento técnico, tenemos que respetar su hábito, como hemos dicho. Hay que buscar un tamaño que pueda ser manejable y uniforme y que facilite su recolección mecánica o no. Buscamos la aireación para evitar problemas fúngicos y que penetre adecuadamente la luz. Y buscamos siempre un equilibrio entre la vegetación y la producción o el calibre que vayamos a pedir. Ahora, cuando tenemos en un árbol excesivo vigor, se puede corregir con la poda, pero no solo con la poda. Hay que tener cómo se fertiliza, cómo se riega y luego qué regulación se hace de los frutos. Hemos dicho ya los cortes gruesos y usar cicatrizantes y vigilar. Luego, evidentemente, ¿qué hacemos con los restos de poda? También hay que tenerlo en cuenta. Trocear y triturar si no hay enfermedades de madera, si no hay que buscar alternativas. Y no son fáciles de encontrar. Todo esto que facilite la penetración de los tratamientos que se deban dar y intentar desinfectar o sustituir periódicamente los instrumentos de corte, tanto sea una poda mecánica como una poda manual. Siempre la poda hay que empezar planteando por las ramas afectadas y chupones mal posicionados, sobre todo central en el árbol, eliminarlos lo primero y luego plantearte cómo ha quedado el árbol después de esta primera eliminación de ramas dañadas y chupones para seguir podando el árbol de manera lo más respetuosa, como hemos dicho arriba, posible para el hábito habitual. Pero os habéis dado cuenta que desde nuestro punto de vista es una práctica en principio prioritaria. Igual que la fertilización, el riego, la defensa, la selección y adecuación del material, pero
necesitamos trabajar y estudiar desde el principio cuál es el tipo de poda que vamos a realizar. Y cuál es el que me va mejor para conseguir lo que deseamos. Por lo tanto, La poda hay que plantearla siempre según el objetivo que tenga y que son podas totalmente distintas. será diferente hablar de una poda de formación, de una poda de producción cuando ya tengo el árbol formado. Si busco una calidad, tendré que hacer posteriormente podas en verde o tanto de hoja o de fruto, aclareos en general, flor o fruto. Y cuando el árbol va envejeciendo, hacer podas de limpieza, evitar cruces de madera, evitar todo lo vertical e incluso podas de renovación. Podas de renovación que incluyen la poda de reinjerto, que claro, a veces es adecuada y otras veces no tanto, pero siempre el sistema de raíces puede ser importante. Pensar en la poda de producciones frutales. Hay que tener una máxima en la cabeza. En el caso de los frutales de hueso que nos ocupan, respetar el ramo mixto, el respeto del culto al ramo mixto. Y en los frutales de pepita, respetar el fomento de la generación de bolsas. Formaciones cortas, prácticamente todo. Que es al revés. Entonces, dependiendo de la arquitectura que yo vaya a establecer, la arquitectura frutícola, establecer una formación u otra. Y de la intensificación, tener en cuenta que hoy en día hay patrones enanizantes y variedades que se prestan muy bien a conseguir esta especie de setos con una intensificación muy marcada, como veis aquí. Pues veamos esos tipos de podas en sí. Esto sería una poda de formación. A vuestra izquierda un árbol recién... Con la brotación del año, de un año. Y en la derecha un árbol que ya le hemos dado un inicio de poda de formación. Fijaros que en este caso se busca que donde se ramifica el árbol sea muy bajo, el tronco, pero está mal diseñado por una razón muy sencilla, porque las 3 ramas del primer año salen del mismo punto y hemos dicho que esto hay que intentar evitarlo. Pero en esta poda se ha hecho en todos los casos. En la primera ramificación y en la segunda, sí. Todo está saliendo del mismo punto. Y fijaros en el final, si yo consigo tener a diferentes alturas, no todas, pero algunas de ellas a diferentes alturas. Como mínimo sería esto, pero buscar que haya 20 centímetros en cada caso. Esto es difícil de conseguir en las plantaciones de variedades enanizantes, que es este caso. Entonces, de todas formas, hay que huir de que salgan todas del mismo punto. Eso lo realizaríamos con podas con despuntes. Vamos a hacerlos en podas cortas o en podas largas. Evidentemente hemos quedado que en podas largas y forma final será para los frutales de hueso y tendiendo a despuntar las ramas que van hacia abajo en los frutales de pepita. A la izquierda sería cómo mantenemos un despunte en frutales de pepita variado y en frutales de hueso a la derecha. Una cosa importante que hemos dicho es realizar el aclareo. Como en estas imágenes necesitan obligatoriamente que se haga una intervención de poda en verde. Como veis aquí, los frutitos que tenéis a la izquierda de ciruelo, pues ya han tirado muchos de los que habían, pero siguen quedando demasiados. Y el albaricoquero es exagerado. Perdona, recordar los ramilletes de mayo que teníamos en los ciruelos y recordar los ramos mixtos que teníamos en el albaricoquero, que dijimos despuntar la parte final que era yema de madera y conseguimos esto. Y aquí ahora hay que seleccionar. Por ejemplo, en este caso, presentamos un nectarino con la formación de diferentes frutos a lo largo de la poda inicial. Que se han dejado prácticamente los ramos mixtos del año, como veis tienen hojas y frutos, pero una cantidad de frutos brutal. ¿Qué hacemos con esto? Pues evidentemente, si no hemos quitado flores, que es una de las técnicas de aclareo, pero que ante zonas de posible helada es problemática, y siempre quitar las flores de la parte superior, intentar dejarlas de la parte inferior, con lo cual es de difícil mecanización, igual que esto. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues esta misma formación, después de aclarar los frutitos, se ha quedado así. Y es la misma rama, concretamente. Como veis, esto es buscar una calidad de la producción y además evitar la imposibilidad de desarrollo del fruto cuando hay excesiva competencia. Podemos tener el caso contrario, podemos necesitar que se produzca un cuaje mayor y entonces en la siguiente diapositiva vemos sistemas... Lo que hacemos ya en floración, y estos son unos ensayos que se hicieron ya experimentales de doblar, arquear la producción. Y esto es una parcela en la que se ha tomado una poda arqueando los ramos de producción. Como veis, el centro prácticamente no tiene producción. Y eso que está bien iluminado. Estamos hablando del centro del árbol. Mientras que las ramas inclinadas, evidentemente por distribución diferencial de las auxinas y las gibberelinas. Sabéis que las gibberelinas circulan, en el caso de una rama o una formación, máxima por la parte de abajo.
y por la parte de arriba circulan más las auxinas, con lo cual hay una diferenciación de crecimiento hacia la vertical en detrimento de la producción. Y es lo que intentamos evitar en este caso, que veis aquí. Lo que veis es una intensificación de cultivo de nectarinas, pero no en el plano, sino formando arcos. Es una forma muy interesante con vistas a la intensificación de los cultivos de frutales de hueso. Y veis troncos muy bajos, ramificación aquí es casi imposible hacerla a 20 centímetros, pero bueno, como se abre el centro, no suele tener problemas. Podemos hacer esta poda que hemos hablado también química y mecánica, como la imagen que aparece ahí. Tener en cuenta que actualmente el paclobutrazol no está utilizado en la lista A. Entonces, aunque alguna comunidad lo fomentaba hace tiempo, ahora hay que ir ya a trabajar con los fitorreguladores, que es inhibidores de giberelinas y sobre todo de auxinas. Y luego la poda mecánica. Aquí hemos puesto un ejemplo porque tanto en toppings como en laterales para intensivos cada vez se hace más necesario utilizar barras de corte con cuchillas vibrantes o utilizar discos de motosierra giratorios. Como hemos visto ya las posibilidades de poda que tenemos, nos vamos directamente a hablar de las arquitecturas o las formas de conducción, lo que nosotros llamamos arquitecturas frutícolas. La tendencia sería formas en volumen y formas planas. Dos grandes grupos dentro de las plantaciones y que dependerá del marco de plantación con el que estemos dispuestos. Que son intentar buscar copas de tal manera que tengamos siempre claro que la penetración de la luz es distinta en la parte exterior de las partes centrales. Eso es lo que intenta decir el dibujo, el esquemita que hemos puesto ahí, que luego creo que está más grande. Perfecto. Sí. En las formas en volumen es muy fácil tener claro que los centros hay que evitarlos y de hecho realmente hoy en día la tendencia es a abrir las copas aquí en forma de V. Incluso en nuestro caso dejar una V central para que penetre mejor la luz. En nuestro caso eso se está ensayando en este momento incluso en cítricos. Para conseguir también una mayor producción en la zona central, porque si no aquí, al no tener incidencia lumínica, reducimos muchísimo la producción. Y luego cuando son formas verticales en espaldera, la penetración de la iluminación es distinta. Y por lo tanto, si nosotros, dependiendo del marco de plantación que tengamos, decidimos cuál es la intensidad que voy a tener y por lo tanto qué producción voy a tener, no solo por número de individuos por superficie, sino por intensidad lumínica que tenga. Esto me genera la aparición de formas de envaso, que son formas en volumen, como son estos vasos que os presentamos aquí. Esto es una plantación de melocotones, como veis, se intenta dejar las ramas del año despuntando las que son más gruesas para fomentar el crecimiento de en cada uno de los brazos de primer y segundo piso, que se formen esas ramilletes mixtos de producción. Y tenemos las formas planas. Una de ellas aplicada realmente sería esta, que es una forma plana transversal, diríamos, no longitudinal. Y aquí veis cómo la aparición es lo que hemos visto antes arqueado, pero en el momento de la floración en esta parcela, que es una de las experimentales que estamos utilizando, basada en las clásicas formas de Y, que sería, pero aquí intensificando mucho el marco de plantación. Generar Y. Esta que tenéis esquematizada aquí en Y. Esto me obliga ya a pensar en los tipos de formas que tengo. Perdona. No. Que serían las formas planas, estas y estas otras que son las clásicas de formaciones de palmeta. Formaciones de palmeta que, como veis aquí, son muy clásicas y que todos conocemos. Sería una formación de candelabro prácticamente. Carmen creo que quiere preguntar algo también. No, se me ha conectado, no pasa nada. Has conectado, vale. A partir de ahora, lo que nosotros os proponemos es estas formas en volumen, tanto en volumen como en planas, presentároslas a partir de imagen o dibujos. Las primeras formas en volumen son diferentes hábitos, en este caso manzano y melocotonero. ¿Qué es lo que hemos dicho de intentar despuntar las formaciones del año verticales en melocotonero e intentar doblar o despuntar para formar ramas horizontales en manzano y peral? Estos serían dos conceptos básicos, dos diferentes maneras de ejercer la poda de producción. Tendríamos también una forma de volumen en arbustiva, que podríamos lograr una producción. Aquí tendríamos que vigilar más la incidencia
lumínica, hasta qué punto no me estoy sombreando yo a mí mismo. Exactamente, intentar que las formaciones sean como un círculo a partir de la zona inicial de crecimiento. Las formas en volumen básicamente tienen dos maneras de comenzar con ellas, que sería la formación de vasos europeos, que aquí, como veis, sí que se está teniendo en cuenta el escalonado de las primeras ramas y de las segundas incluso, que no se puede hacer cuando intensificas, evidentemente. Y luego los vasos podados a la americana, que simplemente es mantener más tiempo sin cortar el eje central y dejar formas alternas, las que tenéis aquí marcadas en este dibujo, para generar el año siguiente lo mismo. Esto es un árbol mucho más enmarañado y que no siempre da buenos resultados con nuestras iluminaciones. Una forma en volumen, por ejemplo, ¿cómo se puede conseguir? La tenemos aquí. Primero, dejar, hay muy pocas formaciones todavía el primer año, el segundo año ya hay más formaciones y el tercer año ya necesitaría un aclareo de limpieza de esas formaciones. A partir del tercer año, en este caso es un almendro, pero lo hemos puesto porque se ve esa evolución muy bien. Pero está claro que estas formas en volumen, todos estos vasos, tienen una serie de inconvenientes. Es que al final necesito abrir, volvemos todo el rato a la misma exposición. Abrir demasiado las ramas en el vaso de pisos tipo a la francesa, dejando 3 brazos inicialmente, luego la entrada en producción es más lenta que otras y falta de color si se densifica demasiado en las producciones, en los frutos. Y que así un árbol entra en producción el cuarto o quinto año y eso desde luego hay que variarlo. Es impensable. No podemos plantearnos esa situación. Si tenemos el vaso francés inadecuado es este, que tiene demasiada densidad de ramas y demasiados cruces, con lo cual nos daría muchas horas de poda para poderlo controlar. Pero hay otro vaso, que sería lo que se conoce como vaso italiano. Que es el helicoidal, que es el que nosotros hemos puesto al principio en las nectarinas. Claro, si os fijáis, que es más baja la formación, no huye de la formación de cazoleta. Y tiene una distribución de las primarias a unos 45 grados entre ellas. Entonces, lo lástima es que las secundarias tienen que ser obligatoriamente verticales, hasta luego volver a conseguir esa horizontalidad. En el Monzano y Peral exigen despuntes, que no es habitual. La ventaja es que entra antes en producción, que está, sobre todo, la gran ventaja es que está mucho más iluminado y por lo tanto más aireado toda la zona central. Luego hay otra serie de vasos, como es el vaso helicoidal, que sería el que puede hacer la diferencia en las ramas primarias de centímetros adecuados en zonas donde la pluviometría es habitual. O el vaso irregular, que es un vaso arbustivo, que mantiene un tiempo el eje central, como vemos en este dibujo que hemos preparado, y dejamos 3 o más ramas primarias y luego vamos dejando ángulos no solo de 45, sino ampliándolos más. Lo que buscamos es que las secundarias no tengan una norma de establecimiento, pero tampoco podemos permitir que vayan cruzándose entre ellas. Sí es verdad que estos árboles podados así a lo largo del tiempo envejecen más y hay una tendencia a enmarañar más y para hacer más complicada la poda. Luego está el típico vaso libre o a todo viento, normalmente con troncos bajos o más elevados, como veremos a continuación, y que permite una serie de bifurcaciones con 40-60 grados según la especie, básicamente, y que está prácticamente adaptado a todas las especies de frutales de hueso e incluso de pepita. Es una copa muy bien iluminada y es una copa muy bien aireada, por lo tanto era lo que nos interesaba en realidad. Tiene ciertos inconvenientes. Esta forma tiene algún inconveniente, como son roturas, que hay que restaurar las ramas, que se tumban mucho las ramas, acaba siendo un árbol prácticamente sin copa elevada, sino casi diríamos que en un plano, y que muchas veces necesita mecanismos de sujeción. Y acaba evolucionando a un vaso en forma de mesa, como luego veremos en alguna fotografía. Esto sería un vaso a todo viento, como veis a la derecha se ve mejor. El primero tiene solo 3 brazos primarios y el de la derecha
se evalúa o se valora que tenga 4 para que ocupe todas las direcciones del espacio, que en el de la izquierda dejaría una parte de lo que es el círculo del árbol sin suficientes formaciones para practicar la poda. Aquí tenéis lo mismo, intentando buscar ese desarrollo en todas las direcciones del espacio. Pero al final, bueno, perdón. No. Pues Esto es un poco los problemas que pueden haber de rotura que hemos dicho antes, porque no todos los brazos funcionan bien y la necesaria es difícil de renovación. restaurarlo, y la necesaria renovación en caso de rotura. Al final lo que tiene son lo que vemos aquí, vasos californianos muy altos que pueden llegar a acabar a generar en vasos en mesa, que en la imagen siguiente vemos la formación que acabamos. Esto es una forma de volumen en un cerezo que tiende a la horizontalidad para que se pueda recoger manualmente, y la forma esta en mesa es adecuada tanto aquí como en albaricoquero, como veremos después. Estas son las formaciones en eje central que se aplica a todos los frutales, una formación más básica, y tendríamos las pirámides. Las formas que vamos a ver a continuación, las pirámides de pisos, básicamente para frutales de pepita, el nogal y algunas ornamentales. Las formas que tienden a mantener el eje central podría ser esta, que es hacer las ramas del primer año a distintas alturas, dejar el primer año solo el eje central. Fijaros que el tronco es bajo y que lo puedo hacer con o sin despuntes en la guía. Voy haciendo diferentes pisos. Perdón, que he ido hacia atrás. No, me estás yendo hacia adelante. Y una cosa que requiere esto básicamente sería una poda de renovación muy importante que tenéis aquí en estos casos. ¿Qué nos quedarían por ver? Nos quedarían por ver esas imágenes de podas de renovación y de diferentes situaciones que vemos con fotografías a continuación. Que sería poda de renovación a la derecha, que es aclarar mucho el árbol, y a la izquierda, pues prácticamente dejar solo los troncos iniciales del primer vaso para poder hacer injertos. Injertos que sabéis que en frutales de hueso y pepita básicamente son de púa. Actualmente hay también una tendencia a injertar de escudete o de chapa, pero el resultado no es tan bueno. Aquí tenéis cómo en este caso son cerezos, que siempre tienen una dificultad para hacer reinjertados para una forma en volumen, aprovechando la formación inicial que se ha dado al vaso. Esto es un esquema donde no se ha practicado la limpieza, con lo cual los cruces de ramas, la verdad es que esto necesita una poda de aclareo, una poda de limpieza importante. Bastante severa para conseguir volver a empezar, pero lo hemos puesto porque nos interesaba ver la formación inicial con la madera más vieja y cómo a partir de ello se desarrolla el siguiente escalón de el formas, sistema de copas. Que sería lo que aparece en esta y en la siguiente imagen. Pero como veis necesitamos una renovación importante. Y unos cortes que pueden ser importantes y problemáticos si no se cicatrizan adecuadamente. Esto serían nuestras formas en volumen, y nos quedaría ya como última parte de la exposición de hoy las formas planas. Estas formas planas, sobre todo, también hay que tener en cuenta la diferente iluminación, como hemos dicho antes, según la situación en la fila o en las distintas filas. La más tradicional es el Spindlebush, que intenta dejar un eje central para formar unas ramas en la parte inferior, tutorar el árbol y el año siguiente dejar otra formación con una inclinación que no sea prolongación del eje inicial. Entonces diríamos que sería una poda de la guía en zigzag. Esto es muy utilizado en manzano y en peral y se adapta fácilmente a las altas densidades, a las altas producciones. Claro, tú vas limitando mucho el desarrollo. También es cierto que tiene inconvenientes. Las ventajas e inconvenientes las dejamos ahí un poco para que las leáis después, no insistimos mucho en ellas porque evidentemente aquí están muy resumidas. Otra forma plana importante en peral y manzano son los vasos Berrier, es decir, los vasos ramificados desde la base, despuntar a la altura del tronco e intentar que dos formaciones del mismo año crezcan a derecha e izquierda para luego limitarlos en crecimiento el primer año o el segundo año, como veis aquí. Formar una especie de candelabros más o menos complicados. Esto se puede utilizar para frutales de hueso que indicamos a la izquierda y frutales de pepita a la derecha, donde
forman muy bien las estructuras productivas cortas. Pero de las más utilizadas son las palmetas, cualquiera de ellas, la palmeta regular o la palmeta irregular, son estructuras planas históricas en el que se puede hacer con brazos inclinados, brazos horizontales o combinación de esos. De los dos, alternando uno con otro. Y palmetas irregulares. Estas siempre tenemos que apoyarlas en estructuras, en alambres, inclinarlos o acostar hasta 45 grados los ramos primarios y dejar cada año un piso en formación. Lo hemos representado con imágenes para... La poda de formación, en este caso para forma plana, lo tenéis aquí. Despuntar para elegir los dos brazos que vamos a atar a la estructura de apoyo y el vertical que vamos a despuntar para inducir la formación de otros dos brazos y así sucesivamente, despuntar siempre el central para inducir la ramificación que podamos apoyar según la altura de hilos que tengamos, evidentemente. Y así conseguimos desarrollar palmetas regulares con un brazo horizontal, como el dibujo que os presentamos, o podemos hacerlas con brazos inclinados, que pueden ser inclinado alternados o todos en el mismo plano, y como veis aquí. En la imagen dibujo de la derecha, en alternado. Tienen ventajas, es que es fácil mecanizar estas estructuras, estas arquitecturas, consigues un calibre bastante más homogéneo entre toda la explotación, se puede recolectar bien y cultivar mecánicamente, entran rápidamente en producción, pero también es verdad que es más lenta de formar y puede obligar a veces a realizar podas de retroceso porque hay que volverse hacia detrás. Y los apoyos son costosos. Esto en parte se puede evitar utilizando las palmetas con plantación inclinada del árbol, con lo cual ya tenemos algo que puede ser básico en frutales de hueso. Esto se ha utilizado bastante en cerezo y da buenos resultados, dejando unas formas que tiendan a la vertical del árbol y otras a la horizontal. Todo ello dará lugar a la aparición de los setos como arquitectura frutícola. Son formas planas cuando van ensanchándose, se establecen cuando tienes más vigor y lo que buscas en ellas lógicamente es la mecanización, porque puedes hacer una poda semi-mecanizada. Y un problema que puede ocurrir, sobre todo en frutales de hueso, es que aunque intensifiques al principio, al final tienes que quitar árboles y eso es un problema siempre. Eliminar árboles, como veis aquí, es 1 de cada 2, es un gran inconveniente cuando el árbol se desarrolla en el mismo plano. De todas formas, sí es muy adecuado, por ejemplo, para frutales de pepita de patrón poco desarrollado, como veis aquí, bajo en floración y arriba en producción. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces para reducir el vigor en frutales de pepita, en frutales de hueso no va tan bien, es el mantenimiento de cubiertas, como veis en este caso. Estas formas las podemos clasificar en 3 grandes grupos. Lo que serían los setos en trelli, da lo mismo abierto que en trelli inverso, que sería la imagen de la derecha. Que es lo que, o utilizar las formas alternativas de crecimiento, diríamos, que son las formas que tenéis aquí, la espinache, básicamente, es una forma plana también, y luego utilizar una densidad de plantación elevada, pero podada a 2 alturas. Son las formaciones Lincoln. Habitualmente no se utilizan aquí, en Francia y en Alemania se utilizan mucho, y bueno, en California en frutales de hueso y de pepita también, pero aquí prácticamente es imposible este tipo de podas. Sin embargo, sí que es importante recordar que los arcos poco utilizados y los Y más permiten trabajar en nuestras condiciones. Básicamente, hasta aquí entendemos que sería la introducción de este seminario. Nos queda un tiempo por si queréis preguntar algo y si no, seguimos con algunos casos especiales de formaciones, sobre todo para visualizar algunas cosas. Hamid, tú decides cómo llevas el chat. ¿Queréis algún comentario? Porque nos habéis pedido este tiempo. Que dejemos un poquito de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta específica, aunque esta parte es toda muy general. De todas formas, en esta transparencia tenéis nuestros correos, además de hacerlo evidentemente por la vía de Hamid, pues podernos preguntar algo en el futuro si queréis. ¿Queréis algún comentario, alguna duda, Hola.
Hola. Vale. A veces dudas de si hay alguien más. Sí, sí, tenemos una pregunta en el chat de José David, que pregunta si en árboles con exceso de vigor, supongo, no sé, igual me equivoco, habéis realizado podas en raíces, vigor, dice, perdón. Bueno, la poda en raíces nos consideramos que es muy importante si el suelo no tienes claro que no tiene ningún patógeno. Nada de armillaria, nada de roselia, nada de ningún hongo del suelo, porque podar las raíces es una forma de acelerar la entrada de estos patógenos. Lo hemos ensayado, sí, y hemos dicho no, pero no en frutales, lo hemos ensayado en viñedos. La verdad, en frutales no hemos hecho ensayos exhaustivos. No podemos En darte alguna mucha, planta, pero no tenemos muy no, claro. no Pero podemos darte mucha en información. viticultura no, porque es una vía de penetración y ataque de nemátodos mucho más rápida y por tanto envejecimiento rápido y destrucción de la plantación en realidad. Nos parece siempre problemática la poda de raíces. Claro, esto quizás te he preguntado porque hay una tendencia a instalar riegos enterrados en plantaciones ya establecidas. Bueno, con apartar un poco el riego y no profundizar demasiado, si el sistema de raíces está bien estructurado, no creemos que sea tan problemático, pero al menos dudamos de su adecuación. Dejando esto claro, que dudamos de su adecuación. Ujú. Vale, tenemos otra pregunta. Mati pregunta si hay alguna referencia de histórico de producción en cuanto a formación y edad, aunque influyan otros factores como el suelo, por ejemplo. Sí, pero los No datos son, están muy dispersos. sí. Bueno, al final sí que os mandamos una bibliografía básica Donde de lo que hemos dicho. hay parte de esto que está preguntando, pero no es suficiente información, no se ha estudiado lo bastante y son datos de hace bastante tiempo. Sí, pero La de todas formas correlación. hay un poco después proyectaremos alguna cosa si nos da tiempo o si alguien quiere permanecer después de la hora y media que teníamos asignada. Pero como veis, hemos corrido mucho para una cosa muy generalista que casi todos conocéis ya. Pero bueno, si hay alguna pregunta más. Sí, y también deciros que si alguien quiere preguntar directamente Puede Directamente, hacerlo su en voz, directo, o sea, claro. puede quitarse el silencio y encantados. o levantar la mano y le quita el silencio si no puede y pueden hacer la pregunta directamente a los ponentes. Si quieres, dejo de compartir y leemos nosotros el chat también, ¿eh? Así no te Ah, preocupes. vale, bueno, como quieras. Aunque creo que igual puedes leerlo, pero sí. A ver. Sí, porque tenemos hasta las 6:30, o sea, tenemos 10 minutos todavía. Sí, por eso nos pidieron Pero que dejáramos 10 sí, minutos por si acaso, 15 minutos. Bueno, si me he dejado alguien, que me estoy pasando alguna pregunta, si os no, parece. no, creo que no. O sea, he estado pendiente y no, las preguntas de antes habían sido con respecto a la presentación, que bueno, igual lo recordamos, que tanto esto se está grabando y entonces el vídeo y la presentación van a estar disponibles Esta en la web. pregunta que si está disponible va a estar disponible, sí. Sí, Sí, te iba y a preguntar. junto a más material que habían dicho que también quieren compartir, ¿no? Sí, Eso. Si queréis más material, tenemos una pequeña documentación que podemos pasaros, donde también está la bibliografía. yo Muy creo bien. que sí. Lo que queráis. Si queréis, os enseñamos más imágenes de formaciones de arquitecturas o De lo posibles dejamos. arquitecturas, seguimos un poquito. Sí, sí, yo creo que pueden seguir porque de momento no hay preguntas y en cualquier caso estoy pendiente y Sí, Espera un momentito. Es que deciros tengo rápidamente. que... lo que hemos visto antes de Candelabro, aquí lo tenéis en un esquema y en la realidad, cómo se puede formar y con pocos años se consigue una producción con buena exposición del fruto. Otras formas pueden ser más complicadas, como veis aquí. Pero en Y bueno, definitiva lo que buscamos es lo mismo en todas ellas. Buscamos más iluminación en la zona centro, con lo cual mayor producción y menos problemas fúngicos. desde una forma puramente en arco a una forma totalmente de estructuras horizontales, como tenéis a la derecha, Lo que bajo a tenemos la es derecha. más imágenes naturales La realidad con un esquema, pues los tenéis aquí, cómo puede ser una formación de un árbol con spindlebush ahí a la derecha y arriba pues una palmeta ramificada y a las... distintas alturas del plano. Luego una formación de palmeta clásica con brazos inclinados
Los vasos que los hemos vasos visto que hemos antes, dicho en mesa, californianos, el californiano. pero con imagen ya de, en este caso, de melocotón y nectarina. Luego una hiperfloración en la base de las formaciones que se despuntaron el año anterior, en este caso nectarino. Una formación de frutal de hueso, intentando también, esto es nectarino, también intentando intensificar la plantación y moderando el vigor de los árboles con cubiertas. Insistir un poquito en el arco, que es una parcela experimental que seguimos controlando en nectarina y que nos está dando muy buenos resultados. Como veis aquí, son distintas imágenes de estas formaciones. El centro, cómo incluso se puede mecanizar la poda en la parte central. Y como estas De formaciones, recolección fácil. sí, tienen un tronco muy bajito, como vemos aquí, y tienen la formación en la parte muy basal, buscando ya desde el principio la horizontalidad en estas, En en las estas ramas y por formaciones. tanto en toda la formación. Esta Luego, imagen la hemos puesto porque al ver la globalidad del mismo podemos ver mucho más esa horizontalidad. Espera, coge el ratón. Este tronco más bajito y ya la búsqueda de esa horizontalidad en las desde el ramas, principio, desde el la principio, formación. buscando. Es un vaso, no deja de ser un vaso abierto, pero de tronco bajo. Luego la tendencia que hay que hacer de aclarar para evitar esto, evitar que hayan muchas formaciones de madera con poca producción en este caso, Y que veis cómo, aquí. exacto, y cómo aquí vemos que el marco, la producción la podemos conseguir por marco de plantación, por intensificación en el manejo de la poda en sí. Le hemos hecho un caso especial a la poda en cerezo, igual que antes lo hemos mencionado, pues nos quedan unas 3 diapositivas si queréis que hablemos un poco de la poda en cerezo. Esta sería la poda inicial en formación en 3 ciclos consecutivos de producción. Entendiendo que la forma de podarlo sería coger una caña de 20 centímetros y dejarlo todo a 20 centímetros, todos los años que se poden. Con lo cual tenemos árboles jóvenes como este de la izquierda que falta podarse y al final acaba formándose este que tenéis a la derecha ya con tronco más alto. Este es una forma de poda vieja y esta como intentamos que se hagan estas podas de intensificación, que aquí no está intensificado todavía. Y luego lo que pasa pues que cuando un árbol envejece, evidentemente al final ya tiene mucha madera gruesa que alimentar, el fruto se queda muy pequeño y la planta acaba siendo con unos troncos demasiado gruesos y muy desequilibrada en cuanto a producción madera alimentar. Y con esto Acabaríamos la nuestra presentación. segunda ronda. Hay algo en el chat, ¿no? Se prevé. Leo Sí, la pregunta yo, si te parece a mí. sí. Marina pregunta si se prevé que la formación en arco se va a ir adaptando cada vez más en alguna zona productiva en concreto. ¿Por qué se popularizaría ahora y no antes? Bueno, la verdad es que entendemos que sí, que es una forma de pasar a un cultivo sin necesidad de una gran inversión para hacer espalderas, conseguir con un simple atado en las formaciones que se van dejando ese arco que además facilita mucho la recolección, incluso manual, para frutas delicadas y para cerezo. De todas formas, esto incluso se está ensayando en este momento, abrir las vegetaciones, que eso es lo que conseguimos con este arqueado, no solo en melocotón y nectarina, sino también en cítricos. Y se está planteando unos desarrollos en invernaderos con distintos tutores y distintas formas de conseguir estos arqueados. Pensamos que es de futuro. Claro, menos que la palmeta porque evidentemente es mucho más fácil y se ha adoptado ya, pero es un futuro para adoptar en intensificación de fruticultura. Comentaros Lo de la producción integrada que os mandaremos o que tenéis ahí Sí. y luego libros que, perdón, Hola. sí, entendemos básicos. Uno de la influencia del clima en plantaciones frutales muy antiguo. Ahora os pongo la imagen de la que Sí, está hablando perdonad. Domingo. Sí. Estoy compartiendo al mismo tiempo. Después unas prácticas de fruticultura donde se recoge un poco las técnicas de poda, etcétera, y los tratados de arboricultura frutal de Gil Albert, que entendemos que son básicos para el tema de ecología frutal y poda Yo no sé lo y que pasa, formaciones. ahora. Se nos van. Creemos que hay mucha bibliografía, pero esto serían cosas básicas que debemos tener en cuenta. Para la parte de influencia del clima, en la ecología del árbol en sí,
y una poda de frutalis. frutalis. Realmente ese librito es un tratado muy fácil de leer y creo que muy agradables para lecturas rápidas. Y por ¿Algún nuestra comentario parte, más? Pues nada. quizá insistir en la evolución del albaricoquero, que nos quedan 3 minutos, ¿no? ¿Nos da tiempo? Bueno, creía que había una pregunta. Gabriel nos felicita por la exposición. Agradecerte a ti que nos escuchas, sobre todo. Lo Y más a todos, importante. porque la mayoría creo que todo esto conocéis todo perfectamente y es un poco recopilar información, nada más. Por nuestra parte, De todas maneras, repetir lo que hemos dicho antes, o a través de AMI, que tendrá nuestros datos, o a través de nuestros correos electrónicos. Cualquier cosa que necesitéis, nos escribís, os ponéis en contacto con nosotros. A mí tú vale, mandas. por Hamid. Bueno, muchas gracias, en verdad. De verdad que da gusto escucharos porque se complementan muy bien en las ideas. Sí, hemos corrido, llevamos muchos años ya casi. Pero se nota que la han practicado. Por eso hemos dicho que utilizaríamos una pantalla solo, porque bueno, Ya. puede ir Hemos alternando. aprendido a cortarnos el uno al otro. Vale, pues gracias a todos por vuestra atención y a vosotros por organizar este tipo de jornadas. Y contar con nosotros. Cualquier cosa, ya sabéis cómo encontrarnos. Un placer. Vale, Bueno, gracias pues. gracias.